Venga, lo invito a matear, se anda con tiempo, parcero, que entre mate y mate quiero mis chamarritas cantar. Sé que no va a despreciar la convidada paisano, porque de mal entrerriano llegar y seguir de largo sin hacerle a unos amargos en el rancho. Hola, muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa que es Entre Mate y Mate, edición número 12. Hoy tenemos como visita a María Luján Bermúdez, con una historia de vida realmente fantástica. Modelo y estudiante de forense impresionante. ¿Tenemos tango? Por supuesto, Las 40 de Francisco Gorrindo. El mismo autor del programa anterior, pero con un nuevo de tango. Paciencia. Claro, con un nuevo tango impresionante. Y luego tenemos un relato de Redento. Muso, que fue el autor de este relato sobre un hecho verídico aquí en Torkins. Es basado en ese relato. Bien, ¿qué te parece, Roberto, si ya pasamos directamente a lo que nos cuenta María Luján? Me encanta. Hola, María Luján. Ahí estamos. Ahí está. Ahora sí. Vos fuiste modelo, terminaste estudiando forense criminalística y criminología, en el medio estuviste en el Ministerio de Salud y en otras. Sí, también trabajé en una heladería, trabajé en una casa de ropa, cuidé niños, trabajé en una farmacia, de ¿Tenés todo. 3 hijos? De todo, sí, 3 hijos. ¿Cómo te llevas ahora con la escolaridad virtual? Bien, bien. Por lo menos mi hijo se levanta a las 7 de la mañana, tiene Zoom 7:30, ya está levantado. No, bien, este año bien. El año pasado más o menos. El año pasado hasta que se adaptó fue... Claro, hubo que adaptarse, ese es el tema. Sí, pero este año como ya tenemos un ritmo bien, no puedo. Genial. No me puedo quejar. Se levanta. Se levanta, claro, Se ya es levanta. algo. Sí, Lo se principal levanta. está logrado. Sí, que no se lo hace levante. desde la cama tapadito. No, pone la cámara y levantadito acá. Algunas cosas, unos más, otros menos, pero muchas cosas subieron nuevas para todos. Hubo que aprender sobre algo que no había manual tampoco, así que... No. Hablemos de ti. ¿Cómo arrancaste con la moda? ¿Cómo se te dio para ser modelo? Yo de chica quería ser o azafata o modelo, pero no... Llegamos a Bahía porque nosotros vivíamos acá en Torkins, después nos mudamos a Bahía, y cuando llegamos a Bahía, mi mamá, mirando el diario, que en esa época en la nueva provincia estaban todas las esquinas, Y salía todos los días. Sí. Me dijo, hay una mujer, hay una modelo que viene de Buenos Aires, que se llama Eve Blanco, y da clases de modelo. Dice, ¿no querés ir y probar? Bueno, ahí fui y ahí empezó. Full, estuve con eso 2 años y medio, 3 años. Estudiaste poco tiempo. Estudiar sí, porque estudiar fue 1 año, todos los martes y jueves las clases. Un taller. Sí, te enseñaban a caminar, a hacer los giros, el giro sin que te tengas que caer, el giro completo y con tacos, siempre con los tacos. Cuando ¿Edad? más alto. Y en ese momento tenía 15 años. Guau. Empecé con 15, pero con 1,74 m. Oh. Y el maquillaje y todas esas cosas hacen que uno... Tengo fotos que parece que estoy más grande que ahora. La tecnología de ahora, los filtros ayudan, en ese momento no nos ayudaba. Pero no, a la segunda, tercera clase ya tenía trabajo. Ya había conseguido, que fueron los desfiles de Emilio Tucumán en Radiomanía. Emilio llegó buscando modelos y me vio y dijo... quiero que esté ella. Y mi profesora le dijo, pero ella recién empieza la segunda clase, quiero que esté ella. Y bueno, y así fue, desde el primer desfile al último. Y deben haber sido 18 o 20. ¿Desfiles? Sí. ¿Y cuánto tiempo más o menos? Y estuvimos 2 años más o menos, 1 año y algo. Era fin de semana por medio, agarrar la ruta y salir por la zona, porque estuvimos en Ingeniero White, en Montehermoso, estuvimos en
Villalonga, estuvimos, no, en toda la zona hicimos, hasta estuvimos en Torkins. ¿Dónde? En la Sociedad Italiana. Y después que terminaste de estudiar, ¿seguiste trabajando como modelo durante un tiempo? Claro, terminé de estudiar y igualmente íbamos a una especie así de clase y todo, siempre manteníamos una práctica, porque también hacíamos ejercicio, entonces había toda una conducta que mantener, una postura, todo tenía que ver con todo. Entonces las clases terminaron, pero seguíamos yendo y después te vas anotando en agencias de publicidad, vas llevando las fotos que tenés. Algunos ya te convocan porque te vieron en tal o cual propaganda o en tal o cual desfile, entonces ya te llaman. En esa época era mucho más difícil porque no había celular, entonces tu nombre tenía que estar, tu número tenía que estar en alguna agencia o algún referente tenía que tenerlo, porque si no, nadie te encontraba. ¿Publicidades en Bahía Blanca? Publicidades en Bahía Blanca, sí. Había una estación de servicio en Avenida Colón y la otra creo que era Saavedra, me parece, no me acuerdo Sí, cuál era. que no está más. Que no está más. Esa, La Shell. de ahí la de la Shell, Renault 21 que hicimos en la Placita del Sol, estuvimos como 15 días. Eran tres concesionarias que ponían un Renault 21 nuevo por semana, uno cada uno. Esta semana había uno gris, el otro el azul, el otro el blanco, pero nosotros teníamos que estar ahí y venían y hicimos la propaganda también de eso. Después en su momento estaba la tienda Show en Chiclana. ¿Todo esto en televisión? Todo eso en televisión. Después para Neuquén una tienda, pero no me acuerdo el nombre ahora de esa tienda, con una chica de Bahía, fuimos dos. Nos pidieron de Bahía hasta Neuquén, así que hicimos el desfile. Bueno, desfiles también. Pasarela en muchos lados. Para Visión 2000, porque era más o menos, Visión 2000 eran casi nueva, estaba armándose, era año 80 y pico. Esto ya fue año 89-90 el desfile. Así que sí, en Visión 2000, en el Club Argentino. ¿Cómo era el atrás de bambalinas de todo ese delirio? Y era muy lindo porque es muy parecido a lo que a mí me gusta hoy en día. Todo ordenadito y todo tiene que salir así. Entonces vos ibas, la previa era ir el día anterior o 2 días antes a la tienda que daba la ropa, probarte todo. A veces podías no sentirte cómoda, no sé, con un jean bolsudo. Yo que era re flaquita, 1,74 m y pesaba 56 kilos. Si me ponían un pantalón ancho parecía Entonces había que elegir más o menos la ropa. Después ibas a la zapatería, probabas los zapatos que iba con tal y cual conjunto. Y el día del desfile llegabas 1 hora antes y te peinaban, te maquillaban y ibas a donde estaba tu ropa. Y ese era tu lugar donde cambiarte. Entonces estaba la primer pasada, la segunda, la tercera. Tenías un parchero con todas las ropas ahí, y todo con tu nombre. Todo con tu nombre. Entonces no podía fallar. ¿Y los problemas ahí atrás entre las modelos? Sí, el correte o el se me corrió la media, alguien tiene una para prestarme y capaz que te decían que no y tenían como 4 o 5 porque había que llevar por las dudas. ¿Eran envidiosas o sí. competían entre ustedes internamente? No sé, yo nunca sentí esa competencia en ese momento. Sé que habían algunas que por ahí estaban más pendientes que otras de su carrera y de su... Bueno, qué sé yo para mí era ir y hacer lo que me gustaba y me cambiaba y me iba. No tenía mucha preocupación por sí, porque yo sabía por ahí, digo, bueno, acá en Bahía no voy a saltar a la fama porque era en Bahía y estaba bien para mí, yo me sentía ahí dentro del medio, seguro para mí. Pero por ahí sí había un poco más de competencia. Habían unos nombres que se barajaban más que otros, Claro. que eran las que mejor presencia tenían sobre la pasarela, otras eran mejor en foto, otras eran mejor en cámara. Sí, entonces no, todas tenían
Tenía una compañera, por ejemplo, que era muy, muy bonita, pero era bajita. Entonces, 1,69 m, 70 m. Y les parecía baja, entonces, bueno, a ella, más que nada, comerciales, gráfica. En foto andaba de 10, pero cuando tenías que pasar la pasarela a la ropa, te quedaba bajita. Claro. Después, pero qué sé yo, por ahí te redescubrían, en cada trabajo que hacías, redescubrías algo. No todos los desfiles son tan organizados, ni se hace lo mismo. Entonces, en un momento dijeron, no, con la altura que tiene María Luján puede pasar novia. Yo tenía 15 años, estaba para el vestido de 15. Yo digo, bueno, pero te chantan el vestido de novia, ¿por qué? Porque la altura y el caminar. Yo conocía muy bien las miradas, vos para salir mirás para un lado, para el otro, que no sea algo marcado, porque tampoco éramos soldados, pero... Y después ya vas agarrando la cancha, ya lo vas caminando como... Naturalmente, ya sale solo, no tenés que contar los pasos. Después tenés todo el mundo de las promociones, que ahí es más áspero. Y eso sí, ahí es más áspero porque hay más plata, el pago era más importante. Y las promociones, bueno, la de la Fórmula 3 sudamericana fue un viernes, sábado y domingo, que había que ir en el autódromo en Aldea Romana, en Bahía. Y a las 7 de la mañana ya había que estar en el autódromo. Y volví a mi casa como a las 8 de la noche, llena de tierra. Las promotoras ahí son las de paragüitas en general y después alguna vez en la copa si te eligieron para el final. Sí, porque cada promotora tenía su piloto. Sí. Entonces nosotros estábamos con Di Palma, José Luis Di Palma, y después en otra estuvimos con Giachino, me acuerdo, con la Yuki Dribbling. Fue el lanzamiento de la Yuki, mira, si no seré antigua, que recién salía la Dribbling, la Yuki. Así que, pero cada uno tenía su piloto. Y donde iba él tenías que ir atrás con el paragüita. Sí. Con todas las publicidades y sonriente con el paraguas atrás. Sí, porque ahí son específicas, es la plata que le pagan al tipo, así que... Y yo en ese fin de semana de promoción en el autódromo y gané, me acuerdo, lo que ganó mi papá en un mes de trabajo. Que mi papá me miraba y decía, bueno, ¿estás lista para mantener la casa ya? Porque estás de asesor. En un fin de semana, claro. Sí. Claro, ya era jefa de familia por un mes fui. Pero sí, había, bueno, después también compañías de seguros que recién empezaba así la peatonal móvil de Bahía, que a veces estaba en Alsina, a veces se corría un poquito más para acá. Insisto, año 89, 88, 89, 90 y hasta el 91 hice cosas también. ¿Y ahí se te terminó el trabajo de modelo? Sí, ahí lo fui cortando. Fui colaborando en una agencia de modelos, pero yo era más de la vieja escuela, me gustaban más las clases como eran antes, esa escuela nueva no me agradaba mucho por la informalidad de las chicas. Iban y yo quiero ser modelo, y capaz que venían 1 o 2 clases, después no venían hasta el mes que viene, y la constancia es importantísimo. Sí, entonces bueno, hoy uno ve, digo, por poner un ejemplo, cuando veías a Mirta Legrand moverse en la mesa, decir, a ver, se mueve como cualquiera. No, fíjate que la mujer se sienta derecha, siempre queda perfecta, siempre mira a cámara, siempre... Y vos ves la nieta, que es la nieta, y no es lo mismo, pero... Y eso que tiene muchos años menos para moverse mejor. Bueno, las chicas decían, sí, yo me subo a la pasarela, ¿cuándo voy a desfilar? ¿Cuándo? Porque yo ya quiero desfilar, pero todavía no... No, porque yo quiero desfilar. Bueno, primero sácate el chicle. Bueno. Sí, he visto muchas arriba de la pasarela masticando chicle. O el pararse y el... No, el cuello no va torcido.
Las manitos no van para abajo, van de esta forma, porque ahí vos vas ayudando a marcar la postura. Si vos te vas a poner de costado, no hagas esto, el cuerpo tiene que ir para arriba, no para el costado. Entonces, el cuerpo no es la posición natural, es la posición de maniquí para que se vista y se luzca el vestido. Tiene que estar, exacto. No es para que te veas vos linda, es para que se vea el vestido. Para que no se marque lo que no se tiene que marcar, una arruga de acá, un doblez allá. Y es así. Entonces no era subirse y salir. ¿Te tocó con alguna modelo famosa o...? Sí, en su momento, sí, que era la atracción era la señorita Lee. La señorita Lee, desfilamos en el club argentino. No llegas a hablar mucho con las modelos, no llegas a hablar mucho, por ahí sí una foto y eso, porque sí, general, son muy compañeras, fueron muy compañeras. Por ejemplo, Carmen Yasalde, la señorita Lee, Andrea Frigerio, fueron muy compañeras, muy amables. Es más, nos veían como diciendo, pobrecitas, o sea, las chicas están empezando. Claro, ellas en ese momento eran monstruos del modelaje, de la pasarela, de lo que... No, y además venían de Buenos Aires. Claro, para nosotros era... Sí. Y me acuerdo que vino también un modelo... Juan Carlos, me parece, Juan Carlos Rojo de apellido, que él había estado en películas de Franchella, había hecho participado en una propaganda de Marlboro también, que fue uno de los pocos desfiles donde había hombres, porque la mayoría en esa época eran todos desfiles de mujeres, era muy raro que hubieran hombres. Sí, bueno, casi siempre faltan los hombres, sí. No fueron muy... En Bahía, por lo menos, vos lo veías en Buenos Aires y sí, habían. Pero en Bahía no había muchos modelos, muchos hombres. Pero siempre fue más femenino. Sí, fue mucho más. Modelaje. Sí. Bueno, así pasa la etapa de María Luján Bermúdez por el modelaje. ¿Qué tul? Sí, muy lindo, me encantan, la verdad. Las bambalinas entre las modelos. Sí. Y además, qué personalidad la de Luján. Impresionante. Para desarrollarse en ese ámbito. Estar en la Fórmula 3 sudamericana, la verdad que... Hay que estar, para lo mejor todas feas son. No, eso sí, aparte. No hay una fea. Bien, vamos ahora... Ahora lo prometido, que es el tango Las 40, pero primero vamos a escuchar al autor de la música, que es Roberto Grela, que en un programa que tenía Antonio Carrizo, decía lo siguiente. Mi papel, mira. ¿Cómo hiciste las 40? Contame la historia de las 40. Las 40 llegó a mis manos un papel bastante ajado, casi amarillo, la letra. Y bueno, a mí me gustó. Había andado caminando esa letra. ¿Te imaginaste? Llegó ajado a mi mano, qué sé yo, porque, no sé, en aquel entonces, yo te explico por qué pudo haber pasado esto. Porque se le daba mucha importancia a la música. Tan es así que yo casi al mismo tiempo hice Callejón y las 40. Las 40 lo terminé en General Pico La Pampa, yo. Y se lo hice estrenar a Fernando Díaz, que teníamos que debutar el siguiente en Radio Belgrano. Pero casi lo regalaste. Lo regalé. Barraza, compañero guitarrista, le dijo, bueno, mira, yo hice Callejón. ¿Esto querés firmarlo vos? Te lo regalo, las 40. Y me salvé porque el otro dijo no. No quiso. Y me salvó. Y bueno, le hice la musiquita que es para decirla la letra. ¿Te das cuenta? Porque es un poco larga la letra. ¿De qué año es? 34, 33, 34. Y así pasó Roberto Grela, que nos contaba que la letra le llegó en un papel corroído y amarillo, después de dar tantas vueltas. Y bueno, es el autor de la música, Roberto Grela, y realmente, bueno, ¿cómo es esto de que comentábamos, ¿no es cierto?, de la música y de los tangos? Porque se priorizaba en algún momento la música y no la letra, pero la letra de este tango hace que sea el éxito que fue. Claro, luego terminó siendo éxito por la letra más que por la música. Por supuesto. No es impresionante. Bueno, muchas películas en aquella época también se hacían para emitir un tema musical. Así fue, es cierto. Incluso hay películas con nombres de tango. Totalmente. En aquel momento. Y ahora lo vamos a escuchar.
al tango. Esta vez el intérprete va a ser Charlos o Carlos José Pérez, nacido en La Pampa. Vamos a escucharlo, es un tangazo. Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco ler del andar, doblo la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. Vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso, vuelvo abogantado el mazo en inútil barajar, con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos, que me rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe, bueno se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen en Gil. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo. Toda carta tiene contra, y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso, y aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso no has de extrañarte si alguna noche borracho me vieras pasar del brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen en Gil. Y así pasó Charlo con Las 40. Un tangazo, pesimista, derrotista, me parece, pero hay muchas frases y vamos a rescatar una. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. Quizá el relato de Redento Muso tenga que ver con esto y más o menos las épocas son parecidas. Bien, vamos entonces ahora, si volvemos te parece, con María Luján, que ahora nos va a contar cómo empezó su historia en La Plata, la ciudad de las diagonales. Y después de las modelos surgió trabajo en La Plata. Y bueno, y digo, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos, probamos o nos quedamos? Pero digo, ¿y La Plata? Y no conozco a nadie. Y en realidad, año 92. Entonces, digo, bueno, prefiero ir, que me salga mal, que no me guste, y volverme, que quedarme y vivir pensando a ver qué. Sí, me quedé. Y bueno, y ahí armé el bolso y arranqué. Fui a trabajar yo fui al Palacio Municipal a Relaciones Públicas, Ceremonial y Protocolo, que era en la época de la Intendencia de Julio Alac. Y bueno, organizábamos lo que eran todas las reuniones de ALAC. Claro, el protocolo y todo eso es fundamentalmente los desfiles, los actos de inauguración de calles. En ese momento ALAC en el año 92 era mucha pavimentación, mucho por los barrios y todo eso.
¿Las reuniones con otros mandatarios? Sí, eso también. Que en esa época estaba la OEI, que venían funcionarios españoles, venían de todos lados. ¿Qué es la Así OEI? No, era la organización... ¿De Estados Interamericanos? Sí, Estados Interamericanos. Y se hacía en La Plata y en el Salón Dorado eran... No todo un despliegue, porque aparte en ese momento había que organizar la estadía para los funcionarios, la movilidad, los horarios nuestros también, los horarios de los desfiles, de las reuniones, cenas, el después de... Toda la parte de desfile vos te vino como anillo al dedo. Y sí, pero no era lo mismo porque ahí Claro. habían aviones, tanques, ahí estaba Claro, policía, claro, estaba cívico, todo, militar. Claro. pero todos iban derechito como nosotros. Muy bueno. Y muchos de los mandatarios tenían más ego que muchas divas. Oh, sí. Había, sí, porque fulano Eso va seguro. primero y Mengano va después. Nosotras no. Nosotras sabíamos que era de menor a mayor y así cerraba el desfile. Ellos no, ellos se resistían en algunos. Pero no, fue una linda época. La ciudad de La Plata es muy linda. Y entonces estabas trabajando con ALAC y estuviste ahí ¿cuánto tiempo? Y estuve más o menos 3 años. Después quedé embarazada y me dediqué a mis hijos. No trabajé más y después en el año 2007-2008 arranqué de vuelta a trabajar, pero al Ministerio de Salud. ¿Y arrancaste por necesidad económica, porque ya estabas inquieta, por...? Todo. ¿Porque te gustaba? Todo. Todo. Un combo. Sí, porque ya los chicos estaban más o menos organizados. Unos iban al colegio a la mañana, otros iban al colegio a la tarde. Entonces era allá ellos iban a la escuela en transporte, así que era subirlos al transporte, bajarlos del transporte y subir la otra tanda y entrar a la otra tanda. Entonces estaba todo organizadito. Entonces digo, bueno, ya es momento, y aparte sí, yo ya me había separado, entonces digo, eso también se sentía, digo, bueno, vamos a arrancar. Y arrancamos en el Ministerio de Salud. De la provincia. De la provincia, Ministerio de Salud de la provincia. Específicamente vos estabas... en la Dirección Provincial de Hospitales, 3er piso. Bien, sistema complejo. Mi segunda casa era. Denso. Sí, amaba y extraño muchísimo lo que es el trabajo, el ministerio, la gente del ministerio. Cada uno sabe muy bien lo que tiene que hacer. Claro, tu secretaria no era la secretaria que todos tenemos en la cabeza. Hola, buen día, ¿quién busca? Vaya por tal lugar. No, era de trinchera, de una trinchera a la otra, era hacer todo el tiempo, era constantemente. Y el teléfono, Claro, ¿qué? Todos temas muy certificados de función. Eso arrancaste haciendo. Eso arranqué en mesa de entrada, y de mesa de entrada fui a la dirección. Ah, cierto, que algo que me habías comentado Claro. en la mesa de entrada, que era para que aprendas cómo era... Todo la el recorrido de cada expediente. ¿Qué expedientes? Todos los expedientes. Todo lo que entra al Ministerio de Salud por mesa general de entrada se convierte en un expediente. Entonces, uno tenía que saber cómo era la caratulación de un expediente, qué número tenía tal hospital, qué número tenía tal otro. ¿Cuántas oficinas hay en el ministerio ese? Muchas. 300. Muchas, porque Fácil. son 5 pisos y la parte vieja, donde hay muchas más oficinas, que es donde está la privada, la subsecretaría. La subsecretaría está abajo y en el 3er piso también. No, muchísimas. Cuando te referías a expedientes, ¿eran por mala praxis o por cuestiones...? Todo, pedido de insumos, certificados de función anulados, mala praxis, todo. Los problemas que tiene un hospital salen como nota al Ministerio de Salud y ahí se convierten en un expediente diferente. Sí, el pedido de mantenimiento, pedido de presupuesto, después está la parte administrativa del hospital, que también tiene sus otros expedientes, porque cada recurso es un expediente. En la Dirección Provincial de Hospitales está la parte administrativa,
el sector administrativo, que es el que se ocupa de los recursos humanos de todos los hospitales, de todas las UPA. Después al lado está la dirección contable, que es lo que hace, por ejemplo, anestesia, lo que era Proditec, los números, todo. Y así, auditoría médica, que eran los que, por ejemplo, autorizan a los hospitales públicos las tomografías computadas, las litotricias. Entonces, todo era un expediente y todo. Y después tenías el área técnico-legal, que ahí venían las mala praxis, los sumarios y todo. Y después estaban la dirección, la parte de asesores, que era donde estaba yo, estaba el comité de infectología, el de hipoacusia, el de fibrosis quística, después tenía salud mental en ese momento. Y bueno, y estaba después con el tema de salud para personas en contexto de encierro, que eso lo manejaba. Eso es en cárcel. Claro, lo que sería, lo que antes se le llamaba salud penitenciaria. Claro. Yo hacía de intermediario entre la penitenciaría y el juzgado. ¿Te tocó ir a alguna cárcel a hacer algo, no? Y sí, organizar ciertos temas de último momento, o familiares de internos que vengan a reclamar un turno. Pero no tuviste que ir a una penitenciaría. Sí, tuve que ir, pero sí. Tuve que ir, pero fue más que nada la parte de la unidad, de lo que sería la enfermería. Pero después ya, eso en una de las últimas gestiones, eso ya salud penitenciaria desapareció. Entonces nosotros lo que hacíamos era gestionar el traslado del interno al hospital. Después, bueno, es la de personas con identidad reservada también. O sea, gente que puede ser testigo de... ¿Y por qué tenían eso ustedes? Y porque el juzgado nos pedía, porque una persona con identidad reservada también necesitaba atenderse, entonces el juzgado nos pedía a nosotros un turno. Nosotros teníamos que pasarlo generalmente como Juan Pérez o como María García. Claro. Y así pasó la historia de María Luján, donde de la pasarela con los vestidos pasó a los desfiles de los tanques y de los aviones y acomodar a las divas de los mandatarios iberoamericanos. ¿Qué lo tiró? Toda una historia hermosa, después no hay dudas. En el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud, claro, de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires. Que es lo que le va a dar pie a la tercera parte de nuestro reportaje, donde ya se mete a estudiar unas cosas muy extrañas para una modelo. Eso es por los prejuicios que yo tengo. Bien, y entonces ahora nos vamos a Redento, a las narraciones. Sí, Redento Músico nos trae una historia sensacional, que en realidad es un hecho verídico, ¿no? Y tiene que ver con esta frase de las 40, cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. Vamos a escuchar este relato. Una narración basada en un relato de Juan José y Redento Músico. Entre el humo y el polvo se escuchaba el repiquetear de un martillo sometiendo las rigideces de un fierro para que se adaptara a las necesidades de un paisano. Al adentrarse en el galpón herrería, de a poco se podía ir reconociendo la figura de un hombre fornido, Ricardo Nicholson, un gran herrero y con muy buena mano para los caballos. En esa época, radicales y conservadores dividían la grieta, y las reglas democráticas no eran tan democráticas. Nicholson pertenecía al grupo de los boinas blancas, y los conservadores estaban en el poder local. Uno de los usos partidarios en aquella época era encarcelar a la oposición. Aunque no siempre era tan sencillo, don Ricardo, además de ser fornido y con la ironía de ser herrero, siempre iba acompañado de un fierro calibre 44 en la cintura, y era tan hábil con el revólver como lo era con el martillo. Todos en el pueblo sabían de ambas condiciones. Es más,
siempre y por lo bajo, surgían los comentarios por su forma tan particular de caminar con el brazo derecho un poquito levantado, postura que adjudicaban a que sacaba a pasear la nena, su tremendo revólver. Una vez enviaron un tal Tustal, un cabo recién llegado de Pigüé, a detenerlo. La orden fue muy clara. Mirá, entra vos solo que no te conoce, así va a ser más fácil. Que te esperen afuera, ni bien sale, me lo agarran entre los tres. Sin otro comentario aclaratorio, el cabo y 2 hombres partieron a cumplir las órdenes. Así fue como en el sereno de la oscuridad recorrieron a pie las pocas cuadras de la comisaría hasta el bar París, ubicado en el cruce de las avenidas Mitre y 9 de Julio. Ahí donde hoy se encuentra el Banco Provincia. Ya desde afuera se escuchaba el murmullo del local. La mortecina luz permitía localizar a los agentes semiocultos por la luz en el aliento que los recortaba en la noche oscura. El cabo, sin sospechar lo que le esperaba, encara decidido y entra. En una rápida inspección visual, ubica a quien debería detener y a su entorno. Se acerca al señor Nicholson y mientras mantenía una mano en la pistolera, comunica la detención. Señor Nicholson, queda detenido. Debe acompañarme a la comisaría. ¿Detenido por qué?, replica Nicholson. No se me resista. En la comisaría le dirán todo. Sin dejarlo pensar demasiado, lo tomó de un brazo con la otra mano, llevándolo hacia afuera. Nicholson, no entendiendo bien de qué se trataba, se debatía entre resistirse o acceder. Y decidió que no estaba mal salir para hablar con él más tranquilo. La mirada de los parroquianos acompañaba la salida de los hombres entre murmullos, caras de preocupación y algunas sonrisas socarronas. Ni bien cruzaron el mármol de la entrada, Nicholson se giró rápidamente para reclamarle una explicación. El cabo, tratando de dar un paso atrás, tropezó cayendo de espaldas. Un brillo resaltó en la oscuridad. Eran el arma y los botones de los agentes ocultos a unos metros. Nicholson se dio cuenta de la trampa. ¡Hijos de...! El cabo, desde el piso, intenta sacar su arma. Un estruendo quiebra el silencio del pueblo. Don Ricardo no solo tenía más a mano su 44 especial, sino que sabía cómo usarlo rápido y efectivamente. Un agujero en el estómago del cabo tenía poco a poco el blanco mármol del bar. Los agentes respondieron los disparos, aunque más tarde algunos testimonios asegurarían que los disparos fueron antes. Pero lo cierto es que ninguno de ellos se acercó demasiado, pues sabían de la destreza del herrero, y la balacera fue impresionante. Vaciaban los cargadores uno tras otro. Cuando Nicholson logra poner en la mira a uno de los policías, un impacto le desvía el tiro. Una bala se había incrustado en la cacha de su revólver, lastimándole la mano. Esto y la cuenta mental de las municiones hizo que huyera rápidamente. Emprendió una carrera por Mitre y se metió en una propiedad donde había unos arbustos. Allí encontró un árbol y con la agilidad de un puma se subió, convirtiéndose en una sombra más del patio. Desde allí podía ver claramente el ir y venir de los policías, que, si bien no eran tantos, no le alcanzaba con la única bala que le quedaba en la recámara. Cuando el griterío de los silbatos ya solo resonaba en la lejanía y todo parecía haberse calmado, partió rumbo a la ruta 76 a pie. Caminó durante un buen rato a campo traviesa, hasta llegar al frente de la escuela 10 de la estancia chica. Allí unos amigos lo curaron y lo escondieron. Pocos días después, lo llevaron a la estancia de los Arata, frente a la estancia La Tigra, pues allí vivía su hermana casada con uno de los dueños. Por lógica, por un dato o por la suerte,
quiso que la policía cayera por allí. Pero la hermana, con el mismo temperamento que don Ricardo, escopeta en mano salió a recibirlos, lo cual aligeró mucho la visita de los pesquisas, que no pudieron revisar demasiado bien. Luego Nicholson desapareció. Años más tarde lo vieron por el pago, siempre con su postura característica, ese brazo derecho un poquito levantado. Bombacha blanca, botas de cuero y una campera lo suficientemente holgada, imponían al paso como para que nadie preguntara. Menos aún sabiendo que las cosas nunca se habían terminado de aclarar. Un par de meses después, como llegó, se fue. Lo que a algunos los dejó mucho más tranquilos. Según cuentan, terminó viviendo en una casilla en Mar del Plata cuidando un corralón. Allí también tuvo problemas con la policía y también le tendieron una emboscada. Revólver en mano salió a enfrentarlos, pero esta vez eran muchos más. La muerte ya estaba asegurada, así que cuando el tremendo 44 rezongó su última bala, fue solo para no darles el gusto de poder decir que la policía doblegó sus rigideces para acomodarlas a las necesidades de algún otro paisano. Bien, esta ha sido la narración del evento que aparentemente le ha sucedido a don Ricardo Nicholson allá cerca de los 40 supuestamente. Recordamos que es simplemente una narración que toma como base, ¿sí?, el hecho y la narración del propio Redento. Dicho lo dicho, entonces nos vamos ahora, Roberto, ¿a dónde? Otra vez vamos con María Luján Bermúdez, que nos va a contar todo lo que es muy interesante. Toda su experiencia en sus estudios y también nos va a contar algunas cosas de lo que ella piensa, de lo que pasó en algunos casos reales también en las distintas autopsias. No hay desperdicio con Luján. Un día decidiste estudiar forense, criminalística y criminología. ¿Decidió o...? Me sugirieron. Sí. Me gustaba porque con el que era uno de mis jefes con los que más trabajaba, me sugirió que estudiara. Como para tener más cancha también y el día de mañana poder seguir trabajando de eso y no solamente en la parte administrativa de los expedientes y... Entonces, dedicarme más que como estaba haciendo en ese momento, pero de porque me gustaba, acompañaba en auditorías de morgue y todas esas cosas. Entonces, como me gustaba y acompañaba, aparte, yo fui una persona con mucha suerte, tuve muy buenos jefes. Es más, muchos de ellos decían, somos compañeros de trabajo, no somos jefe de nadie, no soy director de nada, no. Entonces se trabajaba de otra forma, no olvidando el trabajo de cada uno, no olvidando quién es tu autoridad más próxima, superior, claro. y que siempre respetando eso. Entonces siempre pude aprender. Sí, de hecho llegaste a las auditorías de los hospitales. Claro, ¿qué es auditoría? ¿Qué es? La auditoría de morgue, toda camilla tiene que tener un desagüe y tiene que estar ahí, y el desagüe tiene que ir para allá, y tiene que haber otra rejillita y una rejilla móvil y la otra no, y bueno, todo así. Y los bidones que se sacan tienen que ir en tal lado. Entonces, bueno, había que manejarse. Por ahí habían hospitales en que uno quería sugerir y quería mandar insumos y me decían, no, la cooperadora ya nos compró. Bueno, buenísimo. Entonces, era ya un hospital que vos sabés que se está manejando solo. Entonces, bueno, vamos a ver qué les mandó, cómo está la morgue, qué es lo que necesitan, qué es lo que...
Bueno, te has encontrado otros donde no había heladeras, por ejemplo. Sí, ha pasado. Digo, la heladera es básica para que Claro. Sí, la pasado. persona muerta no se pudra. Ha pasado, pero bueno, eso ni bien te llega, ellos también, los directores de hospitales llamaban por teléfono cuando pasaban cosas, algunos no, otros sí, pero bueno. Los certificados de defunción también eran otro tema, porque uno tenía que llamar a los hospitales y preguntar cada 3 meses si habían NN. Ahí empieza la parte movida mía, que era lo que más me llamaba la atención, el saber los fenómenos cadavéricos, en cuanto se empiezan a presentar. O sea, si el director te dice, se me rompió una heladera y tengo que hacer un expediente para que me la arreglen, pero antes voy a llamar a alguien, bueno, sí, pero vos sabés cuánto tiempo tenés de margen como para empezar a manejar eso. ¿Y cómo fue tu primer contacto así, entrando en amor? No fue tan grave, tal vez porque yo no sabía que en el fondo me gustaba lo que iba a hacer. Porque mi jefe me dijo, no sé si puedo decir malas palabras, pero no seas boluda, no vas a empezar a vomitar acá, no te vas a... Pero vos cualquier cosa, hacete la que suena el celular y andate para afuera, no te me vas a desmayar acá porque, dice, no te puedes caer a ningún lado acá, dice, ojo, porque... Dice, vos siempre, igualmente como uno entraba con el mono, con el 3D, con el 3M y con el barbijo, eso ya también, guantes y todo eso, o sea, ahora el COVID, yo ya sabía cómo va el entero, cómo va el cubrebota, la cofia, los guantes, qué va primero, cómo sacártelo para no contaminar. Entonces, eso también lo aprendí entrando a las morgues. Y el barbijo ayuda mucho, frena bastante. Después aprendimos los secretitos de la crema en la nariz para disimular un poco. O sea, no vas a comer, tomate un yogur, algo livianito. Ay, yo antes de entrar a la morgue me fui a McDonald's, me comí una hamburguesa con papas fritas. Qué bien. Y después entré y yo dije, bueno, chicos, que sea lo que Dios quiera. No, estuvo bien, no pensé que digo, ay, para tanto. Y se vieron cosas fuertes. Como por ejemplo, si se puede, si no se Claro, puede, no. se puede decir. No, sí, yo no sé, sí, pero sí, cuerpo ya con varios días de abandono, porque fue un cuerpo que encontraron en una plaza de 3 días estar muerto, y ahí entonces te vas a encontrar con un cuerpo ya con un periodo efisematoso y con larvas y no, yo por lo menos lo pasé bien. No, digo. Así que nada, bien, y me dijo, mi jefe me sugirió, porque ¿por qué no empezaba a estudiar ese tema? Que también no solo el conocimiento práctico, sino también tener una teoría y empezar, y bueno, y ahí me mandé. Claro, y ahí arrancaste forense, criminalística y criminología. Sí, Forense es lógico. es perito en criminalística, criminología, sí, ciencia forense. Perito en criminalística, ¿qué es y por qué lo agarraste? Porque eso no tiene mucho que ver, salvo que estés pensando en hacer algo con tu ex marido, con alguna pareja. Sí, el famoso yo sé cómo esconder un cuerpo. Sé cómo encontrarlo también. Sí, más que nada el tema de las tomas de evidencia, todo es una cadena, siempre cuando hay un hecho delictuoso, una cosa lleva a la otra y se empieza en el lugar del hecho, que uno dice la escena es la escena del crimen. El lugar del hecho uno lo visita una sola vez, o sea, lo visita el victimario. Después es la escena del crimen. El lugar del hecho es una sola vez y es en ese momento. Después es la escena del crimen y después de ahí se va desprendiendo el resto de las cosas, como por ejemplo la toma de huellas, las evidencias, los indicios, que no es lo mismo. Yo en ese momento no pensaba entrar a policía, me hubiera gustado, sí, policía científica, pero ya estaba pasada de edad y no era mi momento. Y una cosa tiene que ver con la otra, porque por ejemplo accidentología vial, es todo muy completo,
Y después criminología, que es la parte psicológica, vengamos a decir, el por qué mató a tal persona, el cómo la escondió tiene algo que ver, el cómo la muestra tiene algo que ver, cómo la deja plantada el cuerpo. Analizar el cuerpo, El cuerpo habla. claro. Sí, eso sí. El cuerpo habla, el cuerpo dice mucho, o sea, si el cuerpo está tirado así nomás, es alguien a quien no le importó matarlo o no le importó que lo encontraran. En todo es la parte del por qué, el cómo, el qué le pasó en ese momento o qué no le pasó en ese momento. Y bueno, después la ciencia forense, que tiene todo que ver con todo cuando hay un óbito, un occiso, que no es lo mismo el óbito que el occiso. ¿Cuál es la diferencia? El óbito es una persona, por ejemplo, que fallece en un hospital con una enfermedad puntual y que sabemos de qué murió. El occiso es cuando hay que investigar una causa de muerte. Dentro de lo que fue la parte forense, tuviste que ir a hacer práctica, supongo. Ahí sí sentí nervios. Ahí sí sentí nervios porque yo estaba haciendo una práctica y yo ya estaba poniendo manos en el asunto. O sea, yo ya no estaba desde el espectadora con un cuaderno anotando. Ahí ya había que ponerse los guantes y hacer una práctica y tomar. Y entonces digo, bueno, a ver si me olvido de algún nombre, si me olvido de alguna incisión, no si me olvido de esto, pero no, estuvo bien también. A ver, ¿te molestaba olvidarte de algo? ¿No te molestaba tocar un cadáver y cortarlo? No. Lo único que sí tengo así como una cosa que me da, sí, son las larvas. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Si se presentaba había que hacerlo, no, yo no podía elegir en ese momento. Fue interesante, porque aparte estábamos en eso y había que encontrar la causa. Y yo digo, yo no me puedo ir de acá sin saber por qué este hombre llegó acá. Entonces esa fue una de las... Pero Entonces, primero revisás que no haya algún trauma violento, sabías ya que era... primero se hace el macro, el examen macro, el de afuera. O sea, si hay lesiones, si hay golpes que se condicen con la caída, entonces... Pero hay golpes que no. Hay indicios, por ejemplo, en la ahorcadura, el estrangulamiento, acá abajo sí, acá abajo... Entonces ahí es cuando uno ve y ahí te va tirando, el cuerpo habla y te va tirando ideas de que fue lo que se dice o no fue lo que se dice. A ver, ¿fue suicidio o no? Y a mí me parece que no. Y entonces empezás a buscar. Vos Siempre viste el caso Nisman por televisión. ¿Qué pudo Y haber lo pasado? tuve que estudiar y tuve que hacer una tesis. Tuviste que estudiarlo. Sí. Y en cuanto a lo que vos veías por televisión de los forenses que estaban trabajando, ¿lo veías como lógico o no tenía ningún sentido? Habían dos con los que yo coincidía de acuerdo a lo que son para mí dos referentes. Para mí son dos referentes, que uno era Raffo y Raúl Torre. Listo. Así, no, minucioso el examen, el macro, el micro, todo, minucioso el examen y al pie de la letra. Lo que ellos vieron y expusieron, yo lo vi también así, tal cual. Y las críticas que hicieron cuando aparecieron filmados, cómo estaban haciendo la escena del hecho. Y bueno, todo eso. ahí en la escena del crimen fue uno de los exámenes que yo tuve que rendir y me saqué, sí, un 10. Porque teníamos que fijarnos cómo había estado hecho el levantamiento y yo enumeré uno por uno. O sea, no puede haber un perito sacando las tarjetas de memoria con la mano así, sin guantes. O sea, el fiscal tampoco puede entrar al baño y pisar las manchas de sangre. El arma no se abre en el lugar y fueron poniendo los proyectiles sobre el video. O sea, ya estás destruyendo, agarrar un papel higiénico para limpiar, ya estás destruyendo. Y si en el papel higiénico había
vello, cabello o pelo, que no es lo mismo ninguno. Entonces ya estás destruyendo ADN en el camino. No, es entrar en puntita de pie y tratar de no hacer la transferencia, Sí, no alterar de no nada, dejar, no tocar ni alterar. de no dejar nada tuyo, o sea, desde huellas, cabello, saliva, y tampoco llevarte. Entonces, y ahí bueno, fue un lleva y traiga. Sí, Ese baño fue, sí. Y ahora, después de todo esto, ¿estás abriendo cadáveres acá en el cementerio de Torquín? No, ni cerca. O sea, estoy del cementerio así derecho para abajo en el CPA, pero no. ¿En el CPA qué? Sí, el Centro Provincial de Atención. ¿Y ahí estás haciendo? Y ahí estamos con la coordinación del CPA, todo lo que es. Estamos intentando de construir la sigla, el CPA antiguo, que era Centro de Prevención a las Adicciones, y desde hace 4 o 5 años es Centro Provincial de Atención. ¿En qué cambia? Consumos problemáticos, salud mental y violencia en el ámbito de la salud. O sea, cambia en que Totalmente. no es solamente adicciones. La temática de violencia, infancia, juventudes, prevención, todo. Es un centro provincial de atención, ya eso indica que está más Claro, el abanico más amplio. claro. ¿Los trabajos principales que tienen hoy? Y violencia y consumos problemáticos. Me dijiste que estabas trabajando acá con algunas entidades del municipio, ¿o no? Sí, nos manejamos muchísimo, en realidad con todas las instituciones, Bien. porque uno no puede trabajar solo, uno no es un consultorio individual y particular y personal, uno se tiene que manejar con las instituciones, por ejemplo, el servicio local, con la dirección de juventud, con desarrollo social, con educación también, porque con educación también, con la comisaría de la mujer, mucho ir a la calle y a la casa, a la gente, en lo que hablábamos hoy, en los referentes. Todo, no se puede abordar un caso y otro igual, porque no todos somos iguales y la temática generalmente no es igual, así que... Y está atravesada por todos lados. Y está atravesado por todos lados. Salud también, salud mental también tenemos. Pues siempre, o sea, una persona tiene una temática y bueno, y tiene chicos que van a la escuela y bueno, tenés que hablar con la escuela, tenés que ir. Esto en todo el distrito. Torquins, sí, Torquins, Sierra de la Ventana, Saldungaray, pero yo en Torquins. Ah, En Saldungaray y Sierra de la Ventana está la otra psicóloga del CPA, sí. y a María Luján Bermúdez, cuando va y... Bueno, ahora estás en pareja, así que no tenés el Sí. problema, pero... Hola, ¿y vos de qué trabajás? ¿Qué estudiaste? Soy forense, criminalística, criminología. Sí, pero generalmente es corta esa presentación, porque enseguida, generalmente, no solo a nivel pareja, sino todo, porque por ahí están hablando así, todo, no, porque tal y qué sé yo, sí, ella es forense, hacen. Claro. Y ahí vos te das cuenta a la persona que le interesa saber y a la persona que no le interesa. El tema de rozar, de que pase todo cerca de la muerte, para la gente ya es una espantada y una... Entonces no se habla mucho. Y así pasado el último tramo de la narración o de lo que nos ha compartido María Luján Bermúdez, todavía nos quedó pendiente toda la parte de ella como escritora. Mamita. Sí. Impresionante. Sí, seguramente la vas a tener. Pero Seguro sí, que la vamos a tener y la vamos a tener alguna de las narraciones, seguro. Seguro. Tenemos que repetirles que a partir de ahora estamos los lunes, miércoles y domingos a las... 12 horas, pasadas las 12 horas de cada mediodía, entre Mate y Mati, Facebook también. También nos Y- pueden ubicar en el Facebook Entre Mate y Mate, donde pueden encontrar todos los programas grabados y escucharlos en el momento que os guste. Y también nos pueden encontrar en Cultura TQT, otro Facebook más, donde todos los programas se pueden encontrar. Nos vamos en busca del 13. Nos vamos en busca del 13. Bueno, a ver, yo tengo que ir en busca del 13 con alegría, con confianza. ¿Por qué? Porque yo nací un 13.
el mundo dice que no hizo bien, porque yo nací como tenía que nacer, un 13, no cabía otra fecha. Pero bueno, esperemos que el programa 13 sea feliz. Nos vamos, Roberto. Muchas gracias. Chau, y gracias como siempre a Carlos Aguilera por la puesta en el aire. Ir de largo, sin hacerle a unos amargos en el rancho de un hermano. Dele un resuello al gateao y bájele los zaperos, que es malo andar el sendero con un animal cansado. Y después de haber mateado y darle un beso al porrón, tengo un catre en el galpón para recostarse si quiere, más si quedarse prefiere.